Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos un día más al canal de Tarifa Fan. En esta ocasión no hay disclaimer, pues no voy a hablar de acciones concretas, sino que me voy a remitir a una polémica, a un debate que surgió en el perfil de Ion Belarra y en el que pues intervino el loco del dividendo. El loco del dividendo solicitaba un debate que creo que podría ser muy interesante, pues indicaba que hay muchas personas en el espectro político de la izquierda que además invierten y a las cuales le interesa mucho el mundo de la inversión. John Belarra poco más que insultaba a las personas que cobraban dividendos. Entendía que la actividad del accionista, cuando se producen esos pagos, pues poco más que es una actividad rapaz, una actividad especulativa y bueno, pues yo entendía que una actividad denigrante a través de estas palabras. Sin embargo, yo soy una persona que se considera de izquierdas y además bastante de izquierdas y que además entiendo que la inversión es fundamental para todas las personas. Cada persona tiene un nivel de aversión al riesgo, pues invertirá en unos tipos de activos. Sin embargo, creo que es esencial que todas las personas conozcan un mínimo de finanzas y entiendan cómo pues evoluciona el valor del dinero en el tiempo. Por ejemplo, creo que esto sería la base de todo. Y bueno, volviendo al debate esencial, si una persona de izquierdas puede además estar interesada en los dividendos y creer que la inversión es útil, y yo creo que, por supuesto, que sí, una persona de izquierda debe creer en la redistribución de la riqueza. Esto es, que las personas menos afortunadas, aquellas que han crecido en un entorno social menos agraciado o cuyas cualidades genéticas pues no sean equiparables a las de otras personas que han tenido una mejor suerte en la lotería, del nacimiento, pues tengan una serie de ventajas para poder mantenerse y poder tener unos derechos mínimos y convivir en una sociedad de una manera tendente a la igualdad. Además, complementariamente entiendo que deben producirse o deben generarse unos servicios públicos que nos atiendan a todos los ciudadanos por igual y que genere un entorno también igualitario en el que las personas procedentes de todas las familias, con distintos ingresos, distintas ideologías, distintas procedencias, distintos niveles de ingresos, pues puedan convivir entre sí, compartir esta experiencia y en definitiva pues contribuir a la igualdad de oportunidades para que de cara al futuro nuestros hijos no tengan las mismas constricciones que hemos tenido en otras generaciones. Y bueno, entendiendo un marco básico de lo que para mí sería izquierda, es decir, sería por una parte un sistema de tributos, de impuestos progresivos, es decir, los que ganemos más o los que ganen más tenemos que pagar más. Esto hay mucha gente que considera que no es justo, yo lo respeto, es otro posicionamiento ideológico, yo respeto que piensen que esto es un robo, puede ser una posición ética aceptable, que se puede argumentar, por supuesto, pero yo no lo creo. Yo creo que una sociedad es mejor si nadie se queda atrás y si existen al menos unos mínimos a partir de los cuales toda la población puede disfrutar de unas garantías básicas y compartir los espacios con un cierto grado de igualdad. Y por ende, yo creo que esto concretamente me convierte en una persona de izquierda. Habría otros muchos rasgos que se podrían debatir, pero no quiero eternizar la cuestión porque quiero pasar a tratar algunos temas relacionados con la inversión y la ideología política. Concretamente, otro debate que saca mucho colación Ion Belarra y otros políticos de izquierda que para mí pues apuntan a un falso dilema es la cuestión relacionada con la banca. Se dice muy a menudo que la banca española está obteniendo unos márgenes de beneficios muy elevados, está obteniendo unos beneficios avergonzantes, como suelen decir este tipo de políticos, y bueno, por una parte indicar que tener amplios beneficios no es
no es avergonzante, sino todo lo contrario, tener amplios beneficios sería un indicio de que es una empresa buena, eficiente y que aporta valor a la sociedad. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estos márgenes tan elevados, únicamente circunscritos al caso español, tienen una causa muy concreta. Y esta causa concreta no es más que el analfabetismo económico de la población. Aquí entiendo que está la base de choque entre esta izquierda que por una parte tiene una ideología que comparto a nivel de cómo concibe el Estado, pero por otra parte es paternalista a no poder más y entiende que pues el Estado se sitúa en un peldaño superior y los ciudadanos no tienen las capacidades para gestionar su vida a nivel económico. Yo creo que esto es un error y que es fundamental que toda la ciudadanía conozca cómo funciona la economía. Y por ende voy a explicar por qué se producen estos márgenes de beneficios superiores en España. Esto no es por el egoísmo, pues si pudieran la banca y otras empresas ganarían lo máximo posible. Esto no es por una cuestión de rapacidad, por tanto, sino que es una cuestión relacionada con el comportamiento de la persona residente en España, el comportamiento del español, debido a su analfabetismo político. ¿Por qué? Porque los españoles hemos dejado los depósitos con escasas remuneraciones o sin remunerar en el banco, no lo hemos movido. No hemos invertido en acciones, no hemos invertido en bonos del Estado, en otras opciones, en bonos americanos protegidos por la inflación, por ejemplo. Es decir, hemos dejado nuestro dinero en una gran proporción en el banco. Entonces, la banca no posee incentivos para remunerar nuestros depósitos. La banca dice, bueno, si me vas a dejar el depósito en el banco y sin que te dé nada, pues ¿para qué te voy a remunerar? ¿Para qué te voy a dar algo? Y de ahí proceden esos grandes márgenes, porque al subir los tipos de interés se ha dado esta posibilidad. En un entorno de tipo de interés cero o cercanos a cero no se producía esta posibilidad, pero actualmente la banca puede negociar con nuestros depósitos, conseguir un rédito superior simplemente invirtiendo en bonos del Estado y obteniendo ese gap, ese margen que tanto se está criticando y que no es más que la consecuencia de un comportamiento totalmente inepto por parte de la población, que a su vez está condicionado por una visión política paternalista que entiende que la economía no forma parte del quehacer diario y que no es una parte fundamental de todas las personas, lo cual, a mi juicio, es algo erróneo. Por tanto, yo le daría la vuelta a esta cuestión y al planteamiento que hace Ion Belarra. Y más que apelar al paternalismo y apuntar a los poderosos desde un punto de vista de choque de clases, yo trataría de centrarme en educar a la población, en enseñar a el camino hacia la inversión, mostrar que este camino es totalmente necesario y que es completamente compatible con la redistribución de la riqueza por una parte y por otra parte con la creencia en un Estado que propicia la creación de servicios públicos de distinta índole que permitan pues que toda la población tenga unos derechos humanos mínimos y una vida pues razonablemente buena. Otro debate al que quiero pasar, pues bueno, es explicar un poco la segunda parte del problema del dinero. ¿Qué produce, qué pasa actualmente con el dinero? Pues lo que ocurre con el dinero es que las autoridades monetarias, como es el Banco Central Europeo o la Reserva Federal, tienen unos objetivos de inflación del 2% anual. Esto no es más que decirte a ti, ciudadano, que todos los años pues vas a estar perdiendo un 2%, que de alguna manera tus 1.000 euros en 2023 van a ser 980 en el año 2024. Es decir, cada año, silenciosamente, te estarían expropiando tu riqueza. Y esto en ningún momento te lo dicen los políticos. El valor del dinero en el tiempo es un concepto esencial
que toda la población debería conocer. Y es un concepto que los españoles no conocen y que asocian, además, con términos como especulación, enriquecimiento ilícito, con pues rapacidad, egoísmo, etcétera. Es decir, estamos asociando una actividad que lo que aporta es autonomía, es capacidad de desarrollo personal y en definitiva libertad, lo estamos asociando con valores completamente negativos, cuando realmente no debería ser así. Y como he dicho, la ideología de izquierda, a mi juicio, sería perfectamente compatible con esta cuestión, si no fuera porque se está tergiversando y están engañando a la población con estos asuntos. Recientemente observé un debate relacionado con Mercadona, en el que también se hacía un poco de demagogia con esta cuestión, mientras que Mercadona mantenía unos márgenes que a mi juicio eran bastante razonables. Se señalaba también a la rapacidad de Mercadona, que ha alcanzado unos beneficios históricamente altos y demás, cuando en realidad el debate se ceñía más bien a cuál había sido la eficiencia en la gestión, en la rotación de inventario y otras cuestiones que no quieren explicar porque tal vez no les interesa profundizar en las cuestiones y que la gente entienda que realmente Mercadona estaba ganando lo mismo que otros años, en torno a un 3% de margen neto por sus productos. Esto es, de cada 100 euros se están quedando con unos 3 euros, lo cual no es ninguna locura. En definitiva, una serie de cuestiones que están tratando de embadurnar la política con una economía que realmente no es la realidad de las personas en el día a día, que ven como su poder adquisitivo se está debilitando y tal vez sin entenderlo lo mantienen en el banco y van perdiendo dinero, sin más. Entonces, voy a desembocar en la tercera cuestión que quería tratar y ya termino. Y es que yo creo, en torno al debate ahora sí que se ha producido en torno a la idea de que nos están quitando en torno a un 50% de nuestro salario, y aquí voy a explicitar en qué consiste mi posición. Se está diciendo que, bueno, entre IRPF, cotizaciones sociales del personal y de la empresa, así como el IVA que destinamos al consumo, claro, porque el del ahorro no sería, no se aplicaría, entre todo eso estamos pagando en torno a un 50% las clases medias de este país. Y yo quiero aclarar mi posición porque aquí, por una parte, tendríamos el concepto de IRPF. El IRPF es un impuesto. En este caso, estoy totalmente de acuerdo en que sea un impuesto progresivo, un impuesto que grave más a las rentas más altas y un impuesto que se use precisamente para redistribuir la riqueza. Ese es mi posicionamiento. Yo creo en un Estado fuerte que tenga unos servicios públicos y que además existe una redistribución de la riqueza. Por supuesto, racional. Esto de darle bonos de 400 euros a los jóvenes o pagarle el cine a los jubilados, yo creo que esto es una noñez y que es absurdo. Yo creo que esto no representa a lo que yo entiendo por izquierda. Tenemos el IRPF, ¿vale? Que es lo que he comentado. Después tendríamos las cotizaciones sociales. Aquí existe un debate muy, muy interesante porque actualmente el sistema de pensiones está claro que no es sostenible y que además es un sistema de reparto, es decir, estamos pagando actualmente las pensiones de los mayores actuales. Sin embargo, nadie nos garantiza que estas cotizaciones sociales, que a veces se están vendiendo como un salario diferido que vamos a disfrutar en el futuro cuando nos jubilemos, nadie nos garantiza que esto sea así. Más bien al contrario, parece que la sostenibilidad del sistema va a tender hacia una pensión cada vez más baja y
más bien universal, es decir, que no va a distinguir entre los que han cotizado más a lo largo de su vida y los que han cotizado menos o no han cotizado absolutamente nada. Y esto es así meramente por la cuestión que rodea a la sostenibilidad del sistema de pensiones. La pirámide demográfica no puede sostener este ritmo, este crecimiento de las pensiones, a la vez que la actividad productiva pues va aminorando porque hay menos personas en edad de trabajar y menos personas empleadas con respecto a las personas que habían trabajado en otras épocas y que ahora son población mayor a los 65 años. Y bueno, ¿qué opino yo sobre esta cuestión? Que yo opino que no es un salario diferido. Yo opino que las cotizaciones sociales, al menos la parte en que se refiere a las jubilaciones, tendría que tender hacia la autonomía de las personas, al menos hacia la autonomía de las personas que lo solicitasen. ¿Esto qué significa? Significa que el sistema de jubilación que tenemos puede ser perfectamente moralmente justo para aquellos que digan, bueno, pues yo delego en el Estado estas cotizaciones y ulteriormente pues yo voy a recibir una cantidad, sea la que ésta sea, la que se estime o la que legalmente proceda. Sin embargo, puede haber otras personas que digan, bueno, pues lo que pertenece a, a salario diferido relacionado con la jubilación, al menos en la medida en que se pueda, porque para esta cuestión debe existir una transición desde un sistema a otro, pues yo abogo más bien por un sistema de capitalización, es decir, a mí como ciudadano déjame la autonomía de decidir en qué quiero invertir mi dinero, cómo deseo sacarlo, cuándo, y por tanto asumir un nivel de riesgo con esa porción del capital, siempre manteniendo pues el resto de cotizaciones sociales para los bienes que se estimen, pero manteniendo esa porción más bien a la gestión de la persona. ¿Por qué? Porque yo creo que la persona, cualquier persona que se forme mínimamente en finanzas, va a ser más eficiente que el Estado manejando estos recursos. Esto es evidente. El Estado, como hemos visto, no solo el español, sino también pues, la propia economía estadounidense, están acumulando unos volúmenes de deuda brutales. No sabemos cómo va a ser la sostenibilidad de estos sistemas económicos de cara al futuro. Sin embargo, existen solo dos opciones. O nos dicen que las cotizaciones sociales son impuestos, lo cual, bueno, si nos dicen, mira, el sistema no es sostenible. Tenéis que pagar estas cotizaciones sociales en concepto de impuestos, pero no sabemos si vais a tener una jubilación o qué jubilación va a hacer. O nos dicen que son salarios diferidos, pero entonces nos otorgan una cierta autonomía para decidir cómo queremos acumular este salario y cómo queremos componer estos ingresos, es decir, cómo queremos aplicar un interés compuesto a estos ingresos y con qué perfil de riesgo y a qué queremos dedicar estas cotizaciones. Pues nos llevaríamos una tremenda sorpresa si a lo largo de toda nuestra vida hubiéramos ido acumulando estos ingresos, por ejemplo, pues en fondos indexados, en el SP 500, en bonos protegidos por la inflación, etcétera. Una serie de inversiones que no son complicadas de seguir, que por supuesto comportan un riesgo, pero que por otra parte, pues son claramente superiores al desempeño que le va a dar el dinero, a ese dinero el Estado, que más allá de darle un rendimiento, lo que va a hacer es endeudarse más y más para sostener el presente a costa de todos aquellos que estamos construyendo nuestro futuro. Y en definitiva, pues yo quería concluir esta cuestión, pues reseñando en primer lugar, como bueno, indicaba el loco del dividendo en este debate, que es una persona que me parece que interviene muy bien en este tipo de debates a nivel público, que aunque se centra específicamente en la temática de los dividendos sobre todo, pero creo que su criterio podría ser incluso más transversal y ceñirse a más inversores. Y él defiende, como yo también defiendo, eh, pues la compatibilidad de que haya personas de cualquier ideología
entender que mi dinero está mejor revalorizándose a lo largo del tiempo en lugar de perdiendo poder adquisitivo en un banco. Si es que de hecho lo más coherente, si tú piensas que la banca pretende enriquecerse de una manera ilícita con los ciudadanos, es enseñarle a esos ciudadanos cómo deben escapar de la trampa de la banca y de la trampa de la política monetaria. Otros muchos países tienen unos porcentajes de personas que invierten en bolsa mucho más elevados. ¿Por qué no es el caso de España? ¿Acaso nos pretenden inculcar una falsa lucha de clases que no aboga por que los ciudadanos vivan mejor, aplicando unas políticas de redistribución sensatas y en beneficio de la población, y pretenden centrarse más bien en esta triquiñuela ideológica apuntando al teórico rival, que es una especie de gran inversor como Botín, obviando que hay miles y miles de personas que invierten en distintos activos y que, por cierto, deberían ser la población al completo o prácticamente la población al completo. Toda persona que pudiera ahorrar en torno a 50 euros al mes o incluso menos ya puede ir acumulando cierto capital y revalorizándolo a lo largo del tiempo en vez de mantenerlo en el banco perdiendo capital año a año y silenciosamente. Pues estas son algunas cuestiones que a mí me parecen bastante obvias. Me parecen obvias, sin embargo, hay mucha gente que no lo entiende. Y conversando con otras personas de mi espacio ideológico, pues se ve como no entienden esta cuestión de la inversión desde esta parcela ideológica y más bien la asocian con conceptos como puede ser la especulación, la avaricia, etcétera. Como si la banca española o los supermercados o otro tipo de empresas como las que están indicando día a día obtuvieran esos beneficios fruto de la avaricia, en lugar de fruto de una relación de mercado entre la oferta y la demanda y unas cuestiones relacionadas con el comportamiento que determinan cuáles son sus márgenes y sus beneficios. En el caso de la banca, el caso es totalmente llamativo, como he indicado anteriormente. Y bueno, solo quería poner esto de relieve. Me gustaría que me indiquéis en los comentarios qué os parece mi reflexión, si la entendéis, si no la entendéis, si me queréis mandar a tomar por culo, todo está permitido. De momento no censuro nada, excepto que se me falta el respeto. Y pues nada, quería mandaros un saludo. Si os gusta el contenido, os pido que le deis me gusta a la publicación, que suscribáis al canal y que lo compartáis. Y eso, pues que dejéis en los comentarios lo que pensáis acerca de este debate. Gracias, un saludo.